Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al público que nos acompaña en este tercer panel, Niñas y Mujeres, las condiciones de vulnerabilidad social, la cual se desarrolla en el marco del Tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, me permitiré mencionar una breve semblanza curricular de las ponentes y el ponente que nos acompaña en esta mesa. Nos acompaña Norma Don Juan Pérez, quien es licenciada en Diseño en Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es educadora popular y promotora de derechos humanos, y también ha sido educadora popular y ha colaborado en el diseño metodológico y en el desarrollo de material de formación en derechos humanos, género e interculturalidad entre grupos mixtos y exclusivos con mujeres indígenas en Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco en los últimos 4 años. Como investigadora social, colaboró en el Estudio Nacional de Violencia de Género en regiones indígenas de México, el cual fue coordinado por Gimtrap, Ciesas y Conavim de septiembre a noviembre de 2017. También ha sido investigadora para el proyecto de sistematización del catálogo del patrimonio inmaterial en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, en los pueblos de Santa María Aztahuacán y San Andrés Tetepilco, de noviembre del 2016 a febrero de 2017. Saludamos a la licenciada Norma Don Juan Pérez. También nos acompaña la maestra María Gabriela Martínez Olivares, quien es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con una maestría en Psicoterapia Humanista Corporal de Integra Instituto Humanista. Ha cursado el diplomado en Liderazgo y Funciones Directivas del ITES en convenio con la Secretaría de Educación Pública, y en el diplomado para creación y gestión de cursos en línea en el Departamento de Inclusión de Educación Inclusiva de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es directora del movimiento asociativo en CONFE, coordina la Red Nacional CONFE, integrada por 114 organizaciones en 28 estados del país. Es coordinadora del grupo de educación de CONFE, del que se desprende la Declaración de CONFE sobre Educación Inclusiva. Es integrante del equipo fundador de la Coalición México por los Derechos de Personas con Discapacidad, COAMEX, y actual operativa representante de CONFE. Es integrante del grupo mixto del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, y también fue integrante del equipo ganador del primer lugar del Premio Nacional de Trabajo 2012 en la categoría Empresa Mediana, Sector Servicios dentro del área de innovación de procesos por la propuesta Empleo Temporal a Personas con Discapacidad. Es autora de proyectos enfocados a la capacitación de mujeres con discapacidad intelectual en temas relacionados al empoderamiento, prevención y eliminación de la violencia por motivos de género y discapacidad. También es autora del proyecto Los Derechos en Nuestras Voces y autora de la iniciativa Caravana de Familias de CONFE, que ha logrado capacitar a más de 1,500 familias en 13 estados del país y para la creación de grupos de apoyo. Saludamos a la maestra María Gabriela Martínez Olivares. También nos acompaña en este panel el licenciado Martín Rojas Gracia, quien es analista en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Es profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, analista en el programa de atención a los derechos de personas con discapacidad de la CNDH, funge como investigador e intérprete de lengua de señas mexicana. Es profesor de cátedra en el Centro de Idiomas del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo.
Desde hace más de 14 años está inmerso en la comunidad de personas sordas, lo que lo ha llevado a conocer la situación en la que viven y a certificarse como intérprete de lengua de señas mexicana por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y también por la UAM Xochimilco. Es autor de los materiales Glosario de términos jurídicos y psicológicos en atención a mujeres víctimas de violencia sexual, lengua de señas mexicana español, y del manual Preguntas sobre sexualidad de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Saludamos al licenciado Martín Rojas Gracia. Nos acompaña también la doctora Paula Ivette Pegueros Vidal, licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa, Veracruz, maestra en Administración Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco, y ha cursado el Diplomado de Metodología de la Investigación y Sistema Penal Acusatorio. Actualmente es directora directora de área en la Guardia Nacional, enfocada a la vinculación institucional, capacitación integral con base en los derechos humanos y la equidad de género. También ha fungido en la Secretaría de Gobernación en la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como jefa de enlace institucional con autoridades federales. También ha participado en el Gobierno del Estado de Tabasco y en el Instituto Estatal de las Mujeres como miembro del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en especial a la que se produce contra las mujeres. Está certificada en competencia laboral, en evaluación de competencia de candidatos con base en estándares por la Secretaría de Educación Pública. Ha participado en el curso de sensibilización en perspectiva de género y protocolo de actuación policial en el Foro Internacional de Mediadores Profesionales en la Universidad Loyola, España. También ha participado en el curso Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Federal por el Instituto Nacional de las Mujeres. Saludamos a la doctora Paula Ivette Pegueros. Nos acompaña también la maestra Annalise Heredia Espinosa, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, cuenta con la maestría en Desarrollo Humano y actualmente es estudiante del doctorado en Psicología, también por la Universidad Veracruzana. Es docente de la Facultad de Psicología en la misma institución. Tiene experiencia docente en diversas instituciones de educación superior en la Universidad Veracruzana, UNIDEP y en la UAT. Es encargada del Departamento Psicopedagógico de la Universidad del Golfo de México. Es representante de Equidad de Género de la Facultad ante la Coordinación Regional de la Unidad de Género de la Universidad de Veracruz. Ha publicado un artículo, Heredia Olivia, Violencia hacia los varones en las relaciones de noviazgo, en la revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Saludamos a la maestra Annalise Heredia. Y también nos acompaña la maestra Adriana Rodríguez Barraza, doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigadora de tiempo completo, académico de carrera titular C en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores México. Es miembro del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica, incluido en el registro CONACYT de evaluadores acreditados. Pertenece a diversos comités científicos internacionales de publicaciones especializadas e igualmente es miembro del Comité Consultivo del Seminario de Identidad Cultural Latinoamericana. Forma parte de la Asociación Hispanismo Filosófico, de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos y de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y Desarrollo. Es miembro también de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario y representante ante la Unidad de Género del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana.
Es representante del cuerpo académico reconocido por PROMEP, Psique y Logos, estudios interdisciplinarios sobre cultura y barbarie. Sus líneas de investigación y docencia se centran en estudios psicosociales culturales relacionados con la dinámica social, la construcción de la subjetividad, identidad, poder y cultura, violencia y cultura de género, discriminación, desigualdad y derechos humanos. Saludamos a la doctora Adriana Rodríguez Barraza. Es importante mencionar también para el público que nos acompaña que el enlace para poder registrar su asistencia se encontrará en los comentarios de la transmisión. En la parte final de los comentarios encontrarán el enlace, el cual se publicará al principio y al final de esta sesión. Sin más, vamos a dar inicio a la primera mesa, que es cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas en México desde una triple perspectiva: género, interculturalidad y derechos colectivos. Presentado por la maestra Norma Don Juan Pérez. Adelante. Buenas tardes. Agradezco al equipo organizador del tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas por la invitación y la oportunidad del diálogo. Saludo a las compañeras y el compañero del panel y a la audiencia. Pues quiero iniciar pidiendo permiso a ustedes y a nuestras ancestras que de algún modo nos acompañan para tomar la palabra. Soy mujer nahua, la primera generación que nació en la Ciudad de México. Mis padres fueron migrantes de Guanajuato y Oaxaca, así que soy producto de la migración, de una identidad que se sembró entre cemento y varillas y floreció en zonas rurales e indígenas de los muchos Méxicos que somos. Soy integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, que está cumpliendo en estos días 23 años de caminar. Somos una organización de mujeres indígenas que habitamos en zonas rurales y urbanas en 17 estados del país. Desde este espacio, desde la CONAMI, hemos tomado conciencia que somos sujetas de derechos, actoras políticas con capacidad de incidencia y transformación. Nos reafirmamos en nuestras identidades milenarias y al mismo tiempo apostamos que su revitalización y proyección al futuro solo será posible si logramos incorporar una perspectiva transgeneracional y reducir las desigualdades de género que también están presentes entre nuestros pueblos y comunidades. Como integrante de pueblos y comunidades indígenas, pues enfrentamos desventajas históricas que se entrecruzan basadas en el sexo, la edad, la pertenencia étnica, el lugar de residencia, la situación económica, la orientación sexual, la identidad de género, el estatus migratorio, entre otras, que se agravan con la crisis global que se ha venido anunciando desde hace algunos años con el cambio climático, los conflictos armados, los desplazamientos forzados, la criminalización de la protesta, los feminicidios y otras formas de violencias extremas presentes en prácticamente todo el planeta. Y que para nosotras las mujeres se traducen en vivencias de desigualdad, discriminación y violencia en el día a día. Esta crisis global que menciono se acentúa en este contexto de la COVID-19 y nos coloca en una situación que nos reta, pero que también nos puede abrir oportunidades. Yo quiero compartir esta pregunta que tengo de cuál es el modelo de realidad que estamos construyendo si no se incluye en los datos estadísticos a niñas, jóvenes y mujeres indígenas. El desglose por sexo que se ha hecho me parece que es insuficiente para retratar la complejidad que enfrentamos y dar visibilidad a este grupo de población que somos desde un punto de vista estadístico. Aquí quiero aprovechar para decir que no somos un tema,
porque a veces se dice el tema de las mujeres indígenas. No somos un tema, somos parte de la población y estamos presentes en todos los temas. Entonces, pues, ¿cómo se va a dar visibilidad a nuestras distintas realidades y contextos desde un punto de vista estadístico? Que no es un asunto menor, porque a partir de estas estadísticas se derivan diagnósticos, análisis y proyecciones en las cuales se basan las decisiones de gobierno y las políticas públicas. Creo que necesitamos ir más allá de generalidades y promedios nacionales para generar información que nos permita conocer el impacto de la acumulación e interseccionalidad de las desigualdades que vivimos y que se traduce diariamente en la privación de derechos como educación, salud, alimentación, acceso al agua potable, empleo remunerado, entre otras. Me preocupan los resultados del censo 2020, en donde, como en el censo pasado, se vuelve a utilizar solo la pregunta de si se habla el idioma para acreditar la identidad indígena. Lo hemos señalado desde entonces y lo seguimos comentando, que ese criterio no es suficiente para esto. Y desgraciadamente se volvió a repetir esta situación. Por otro lado, en las zonas urbanas ni siquiera se hace esta pregunta. Yo estoy en Iztapalapa y cuando se aplicó el censo aquí, ni siquiera me preguntaron si era indígena, ¿no? Y eso pasó a compañeras que están en otras zonas urbanas de aquí en la Ciudad de México y en Monterrey o en Tijuana, ¿no? Donde ni siquiera se hace la pregunta en las zonas urbanas. Entonces, se nos sigue invisibilizando, ¿no? en los espacios urbanos, y eso me parece que es algo que debemos de revisar y de atender. Y como digo, no es un asunto menor, porque a partir de estas cifras se va definiendo, diseñando, construyendo la política pública. Pues quiero hablarles ahora de los derechos humanos de las niñas y jóvenes, en particular del ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que se refiere a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y la meta 5.3, que se refiere a eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Tomé los datos de la publicación Interseccionalidad de las desigualdades de género en México, elaborado por el doctor Carlos Javier Echarri Canovas. Y aquí nos señala que las mujeres de entre 20 y 24 se hizo una sistematización de datos de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable, para saber si antes de cumplir los 15 años o los 18 se habían unido en pareja. Y se encuentra pues que la situación socioeconómica es un factor que influye mucho en esto. Aquí nos hablan de que las jóvenes que están en lo que se considera socioeconómicamente un estrato alto en las ciudades, el matrimonio infantil se da en un 5.2% de los casos. Para las mujeres de estrato bajo en ciudades es de 24.8%, mientras que para mujeres rurales alcanza el 32%, y entre mujeres indígenas rurales llega hasta el 37.9%, muy alto si consideramos que la media es de 17.7%. Si comparamos entre las mujeres indígenas en zonas rurales y las mujeres de estratos altos en ciudades, la diferencia es hasta de 7.3 veces, ¿no? Este indicador también está relacionado con el de la fecundidad adolescente. El 13.9% de las mexicanas
inició la maternidad cuando era menor de edad. Estos números nos ayudan a entender la gravedad del fenómeno ante el cual pues, se han creado distintas estrategias, entre ellas la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que busca erradicar los embarazos en menores de 15 años y reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente. También creo que vale la pena mencionar estos esfuerzos, no los descalificamos, pero las cifras nos siguen diciendo que aún es insuficiente. También si hablamos de la proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosado por sexo, edad y ubicación, las mujeres mexicanas de 12 años y más se dedican 19.8 horas semanales al cuidado de personas con discapacidad, personas enfermas, niñas o niños o personas de la tercera edad. Las mujeres indígenas rurales dedican en promedio 39.3 horas semanales, contra el promedio nacional que es de 19.8. Y esto afecta también el ámbito educativo y de autocuidado, entre otros. Es decir, las mujeres indígenas seguimos destinando mucho mayor tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y bueno, y podemos seguir revisando los datos sobre la salud sexual y reproductiva, donde también nos arrojan cifras en donde nos dicen que las mujeres tuvieron muy poca información, acceso a atención de calidad para poder saber cuáles son los métodos anticonceptivos que podían utilizar, ¿no? Eso, entre otras cosas, podríamos hablar de varios datos en donde las mujeres indígenas aparecemos en los índices más altos de la carencia, ¿no? De lo que no se ha logrado hacer. Entonces solo los menciono, es como un ejemplo de la complejidad de los contextos que enfrentamos las mujeres indígenas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y aunque se han hecho esfuerzos, aún queda mucho, mucho por hacer. En el ámbito educativo, ahora en el contexto del COVID, se hace evidente la brecha tecnológica, en donde seguimos teniendo regiones importantes sin acceso a internet, sin acceso incluso a señal de televisión abierta, y esto hace muy complicado que la niñez y particularmente las niñas puedan tener este acceso a la educación bajo las modalidades que se están implementando en este contexto. Entonces, vuelvo a repetir, con el COVID se están acentuando estas desigualdades que ya existían. Como decía, son desigualdades, venimos de unas condiciones históricas que vienen a acentuar. Entonces, también a veces se olvida que nosotras somos parte de sujetos colectivos que son nuestras comunidades y pueblos, y que las problemáticas de imposición de megaproyectos, de desplazamiento forzado por la presencia del crimen organizado o grupos paramilitares afectan nuestros derechos, ponen en riesgo nuestras vidas. Y en cuanto a las niñas y las jóvenes, pues afecta el formular sus proyectos de vida porque lastima su esperanza de futuro, ¿no? Perdón, maestra Norma, tenemos un minuto. Sí, ya solo quiero terminar pues diciendo que necesitamos hacer este esfuerzo de, así como hemos trabajado tanto para transversalizar la perspectiva de género, necesitamos trabajar en una perspectiva étnico-racial para poder avanzar realmente a resolver los problemas de fondo que enfrentamos las niñas, las jóvenes y las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma. Le compartimos que han estado llegando muchas felicitaciones a través del Facebook y tenemos una pregunta, si nos puede ayudar a responder de manera breve. ¿Cuál ha sido el impedimento para que la ENAPEA
no llegue a todos los rincones del país, especialmente en las zonas vulneradas? Voy a tratar de ser breve. No solo es la visión bajo la cual se abordan los problemas. A nosotros, en nuestros pueblos, tenemos que practicar la interculturalidad porque muchas veces estamos geográficamente en lugares donde hay pueblos de distintas culturas, pero para la población predominantemente mestiza es un tema que no se aborda. Entonces hay mucho desconocimiento de quiénes somos y se tienen imágenes de nosotros como personas ignorantes, carentes en todo sentido, y se llegan a aplicar políticas sin tener esta perspectiva cultural, ¿no? Sin entender los distintos contextos en los que estamos. Y ahí, y eso pues también hablar de la cuestión de presupuestos, que son insuficientes, que desafortunadamente hay que trabajar mucho en esta nueva administración federal, local también, ¿no? Estatales, sobre la importancia de tener esta perspectiva de género y esta perspectiva étnico-racial para poder desarrollar estrategias pertinentes. Creo, para mí, que ahí está uno de los principales retos que enfrentamos. Muchas gracias, maestra Norma. Damos paso al tema 2, que es impacto de la invisibilidad y violencia hacia las mujeres con discapacidad intelectual en el ejercicio de sus derechos, presentado por la maestra Gabriela Martínez Olivares. Adelante, maestra Gabriela. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeras y a mi compañero Martín Rojas, que estamos esta tarde pues compartiendo nuestras experiencias, y por supuesto que a todos los organizadores de este congreso, muchísimas gracias. Yo, bueno, pues quisiera enfatizar sobre todo que esta presentación que hoy comparto con ustedes está sobre todo enfocada a la población con discapacidad intelectual. Y esto es principalmente porque la población con discapacidad en general, que sabemos sufre de múltiples formas de discriminación en general en su vida cotidiana, se ve agudizada en el momento en que entra el concepto del género, ¿no? Las mujeres en general con discapacidad tienen muchísimo menos oportunidades que un varón con discapacidad, y en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, esta diferencia, esta brecha de desigualdad se agudiza de manera dramática. Las mujeres con discapacidad intelectual que son poco vistas, ¿no? Que son poco reconocidas, que aunque sean adultas o mujeres adultas mayores, son tratadas como niñas, ¿no? A las cuales se infantilizan, sufren de distintas o viven de distintas formas de violencia y obviamente de discriminación y una serie de obstáculos para poder ejercer todos sus derechos a plenitud, y obviamente también poder hacerse cargo de las responsabilidades que les corresponden como cualquier otra mujer, como cualquier otro ciudadano. Yo, pues también precisar que represento a una organización que se llama CONFE, que es una confederación que agrupa a 114 organizaciones en todo el país y que desde hace 40 años trabajamos fuerte por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre muchas otras cosas que hacemos. Si pasamos a la tercera diapositiva, por favor, quisiera señalar que existe un tratado internacional que fue emitido ya hace casi 12 años desde Naciones Unidas y que de hecho fue una iniciativa del gobierno de México en donde se visibilizaba la discriminación la cual eran sometidas las personas con discapacidad, que vivían las personas con discapacidad, y en una iniciativa del gobierno de México a través de aquel entonces de Gilberto Rincón Gallardo, se crea la convención, ¿no? Junto con otros países. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla, además de todos los derechos a los cuales las personas con discapacidad tendrían que tener acceso, y que hoy por hoy, bueno, pues no, aún sigue sin suceder que puedan ejercer sus derechos. Bien, estoy viendo que la presentación me parece que está teniendo una falla, no estoy segura de que se esté viendo.
si esté corriendo. Solamente quisiera saber, si no para continuar yo con hacer uso de la mía. Sí, maestro Jorge. En estos momentos lo está revisando el apoyo técnico. Ok. Bien, pues mientras tanto voy continuando y les decía que entonces esta convención, en su artículo 6, ahí está, listo, gracias. En su artículo 6 habla específicamente de los derechos de las mujeres con discapacidad y enfatiza en cómo las mujeres con discapacidad son sujetas a múltiples formas de discriminación por diversos motivos, por ser mujeres, por tener algún tipo de discapacidad, por tener discapacidad intelectual, por sus preferencias sexuales, por pertenecer a alguna comunidad indígena o por su situación de pobreza. Estos son solamente algunos ejemplos de los cuales las mujeres con discapacidad están sujetas, les decía, a estas múltiples formas de discriminación. Me parece que de las cosas más terribles es cuando se hace esta suma, se transversaliza la discriminación, estas condiciones en donde podríamos imaginar la vida que podría vivir una mujer que presenta alguna discapacidad intelectual, que a lo mejor lesbiana, ¿no? O que sea de una comunidad indígena, o bien que viva en una situación de pobreza. Nosotros recordamos hace un tiempo en alguno de los congresos donde se hablaba acerca de esto, una mujer panameña hablaba acerca de su condición como persona con discapacidad intelectual y además hacía referencia a su tono de piel, ¿no? Entonces ella decía que vivía múltiples discapacidades, al menos triple discapacidad por ser mujer, por tener una discapacidad intelectual y además por ser negra, ¿no? Y todo esto, imaginemos esta sumatoria en esta sociedad en donde claramente pues tenemos prácticas muy desafortunadas, donde discriminamos prácticamente que por cualquier motivo, donde la diferencia no es reconocida, sino al contrario es señalada. Entonces, frente a este artículo 6 de la Convención, México y todos los países que la firman se comprometieron, pues ya desde hace más de una década, a tomar las medidas que fueran necesarias para el pleno desarrollo de las mujeres con discapacidad que les permitieran el verdadero cumplimiento de sus derechos y libertades. De manera rápida podríamos suponer que esto pues quizá hubiera avanzado un poco, pero no, de manera muy desafortunada. Las mujeres con discapacidad siguen viviendo esta condición y aún más las mujeres con discapacidad intelectual. Quisiera solamente hacer las dos siguientes diapositivas, por favor. Recordar qué es la discriminación y recordarles que la discriminación pues, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una persona o a un determinado grupo según el CONAPRED. Y que esto obviamente pues tiene consecuencias como la pérdida de derechos, vivir la desigualdad y sobre todo vivir la violencia. ¿Qué sería entonces la violencia? También para recordarlo, en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la violencia hoy por hoy, sí pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Pues según datos de la Organización Mundial de la Salud, pues es el uso intencional de la fuerza o el poder físico como un hecho, una amenaza contra alguien, contra una persona, contra un grupo, una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones en todos los sentidos, ya sea psicológico, físico, etc. En este sentido, bueno, pues nosotros observamos que las mujeres con discapacidad sí, ciertamente viven hoy día este tipo de violencia que puede ser una violencia autoinfligida, una violencia interpersonal e incluso una violencia colectiva. La que sigue, por favor. Bien, en específico, ¿cuáles son algunos ejemplos que podríamos mencionar, señalar que viven las mujeres con discapacidad intelectual? Claramente lo decía yo al inicio, no lo dejé escrito, pero lo voy a comentar nuevamente. La primera violencia que sufren las mujeres con discapacidad intelectual es conforme van creciendo y es esta negación
justamente de que se empiezan a convertir en jóvenes y empiezan a convertir en adultas. Y junto con esto, bueno, pues la infantilización a la cual son sujetas y que obstaculiza su pleno desarrollo. Por lo tanto, podríamos imaginar y ver incluso en algunas comunidades cómo las mujeres con discapacidad intelectual, aunque pudieran tener 40, 50 años, las siguen vistiendo como si fueran unas niñas, ¿no? Esto evidentemente pues causa un daño grave a la psique, también a un daño a su cuerpo, porque hay una falta de identidad de un lugar que hoy por hoy tendría que ser reconocido y que les corresponde además, ¿no? Es muy común que a las mujeres con discapacidad intelectual se les grite, ¿no? Sobre todo estas poblaciones en donde la discapacidad requiere pocos apoyos y que se le ha conocido como, se le ha denominado, perdón, en algunos contextos como mujeres o personas con discapacidad limítrofe, ¿no? Es muy común que haya estos gritos o insultos, señalamientos como mujeres que se hacen las tontas, ¿no? O las bobas, o las que no aprenden. Y esto, a la larga, lo que va provocando es que haya un poco control acerca de sus vidas, ¿no? De su forma, de cómo se relacionan. Y en este sentido también, pues, hay un gran abuso de poder de otras figuras, como podría ser la familia, las instituciones, las empresas. Otra cosa que quisiera señalar, que también es muy grave en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, es la esterilización forzada a la cual son sujetas. Se considera que ellas, al tener esta condición, no serán capaces de formar una familia, que no son capaces de tener un noviazgo y que mucho menos son capaces de criar un hijo. En este sentido, pues los derechos que se ven afectados son los derechos sexuales y reproductivos, y esto provoca que haya una serie de prejuicios que poco a poco promueven su empoderamiento, su liderazgo y su toma de decisiones. Por último, porque veo que ya el tiempo está a punto de agotarse, quisiera señalar la ausencia de cifras que existen en México para identificar, en primer lugar, cuántas mujeres con discapacidad viven en el país, cuántas de ellas viven con una condición de discapacidad intelectual y cuántas de ellas son sometidas a tratos denigrantes, incluso pudieran ser víctimas de violencia como la trata de mujeres o incluso el feminicidio. No sé si todavía habría manera, maestro Jorge, de pasar el video que dejé al final, que duró unos 2 minutos, y si no, bueno, lo dejamos colgado en Facebook. Pero bueno... Yo creo que lo podríamos dejar en Facebook, maestra, si no tiene inconveniente. De acuerdo, ok. Bueno, lamento que tengamos tan poco tiempo. Solamente quisiera, para cerrar, decirles que una mujer con discapacidad intelectual ve violentados sus derechos por condición de discapacidad, a la educación, a la accesibilidad por la falta de documentación, documentos, información en formatos en lectura fácil para que ellas puedan comprender su entorno y empoderarse, el derecho a la salud que hoy día está agudizado por motivos de la pandemia, en donde tienen pocas oportunidades para acceder a este derecho, una violencia hacia poder desempeñar un trabajo, al reconocimiento de su capacidad jurídica, es decir, hacia la toma de decisiones, a la libre expresión, el derecho a casarse, a tener una familia, el derecho a recibir orientación para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y obviamente pues su derecho para vivir de manera independiente. Yo creo que a manera de cierre solamente quisiera dejar este mensaje en el sentido de que nos hace falta trabajar muchísimo, muchísimo para que lo que dicen todos los tratados internacionales, los ODS, por ejemplo, y demás, que hablan acerca de los derechos de las mujeres con discapacidad, realmente sean algo que ellas puedan ejercer en su cotidiano. Gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela Martínez, por su presentación. Y sí, como nos lo compartía, si nos permite, podemos publicar el vínculo del video para quienes deseen así consultarlo. Tenemos también una pregunta por parte del público que nos acompaña en la transmisión y es respecto a si tiene información de qué ley establece
¿quién determina los métodos anticonceptivos para estas mujeres con discapacidad intelectual o mental? Sí, bueno, pues de manera desafortunada, el primer círculo que ejerce la violencia en este sentido hacia las mujeres con discapacidad intelectual son las familias. Regularmente las familias, derivada de la falta de información y el miedo respecto al futuro, son quienes hacen este tipo de prácticas para esterilizar de manera forzada a las mujeres con discapacidad intelectual. Sin embargo, bueno, señalar que en la Ciudad de México esta práctica está castigada. Hoy día cualquier familia que quisiera o cualquier instancia pública, por ejemplo, los médicos que también tienden muchísimo a sugerir a las familias a que realicen estas prácticas, hoy día no es posible. La ley castiga a cualquier persona que quiera realizar estas prácticas con las mujeres con discapacidad. Y bueno, nada más un último señalamiento. Yo solamente decir que estoy representando a una organización y claramente quienes tienen la voz en este tema pues son las propias mujeres con discapacidad intelectual que viven esta condición. Ojalá que en otros momentos podamos tener la oportunidad de que ellas también puedan hablar por sí mismas. Pero por lo pronto, pues he tenido esta gracia y ese permiso, como bien decía Norma, ¿no? Pedir permiso a las ancestras, ahora pedir permiso a las mujeres con discapacidad intelectual para compartir su testimonio. Gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela Martínez, por su participación. Y a continuación damos inicio a la presentación del tema Diversidad en la diversidad, los derechos humanos de las personas LGBTTI con discapacidad, que presenta el licenciado Martín Rojas Gracia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante, licenciado Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, quisiera comenzar puntualizando dos situaciones. La primera, pues que justo, ojalá que en futuras ocasiones se invite a las propias personas con discapacidad para que de viva voz puedan comentar sus experiencias y pues visibilizar todas las necesidades a las cuales ellas se enfrentan. Siguiente punto, quisiera comentarles también que lo que ahora yo les voy a comentar se deriva de un trabajo de investigación de mi tesis de maestría que tiene que ver con, o más bien el título es Diversidad dentro de la diversidad, los derechos humanos de las personas sordas LGBTTI en México. Que bueno, por eso es que todavía en algunas partes de la presentación van a poder encontrar pues que está muy focalizada hacia las personas sordas. Sin embargo, abordaremos algunas generalidades que también tienen que ver con las personas con discapacidad. Y justo como ya lo comentaba la maestra Gabriela, existe mucha necesidad de investigación con respecto a este tipo de situaciones, de experiencias y necesidades que viven este tipo de personas con discapacidad que pertenecen además a la comunidad LGBTTI. Y más importante, o con respecto al tema que yo me voy a centrar, es con respecto a su sexualidad. Y justo en este sentido es una aproximación o un acercamiento que queremos hacer al estudio, por lo cual nos vamos a enfocar hacia esta temática. Quisiera antes también de entrar de lleno a este análisis, comentarles que ya vamos en la parte de metodología, por favor. Yo retomo justo los estudios de la etnopsiquiatría, justamente que tienen que ver con el análisis de los factores, la descripción y la explicación de estos elementos para, en el caso de aquellos que confluyen con las personas con discapacidad LGBTTI, retomando propiamente desde su propia experiencia, también desde una perspectiva fenomenológica, y todo esto para derivar en una propuesta, en un análisis de investigación-acción para proponer pues, algunos cambios o algunos proyectos que se puedan realizar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Les traigo aquí dos informes. Uno es uno que ha realizado la Comisión Nacional de Derechos Humanos
con respecto a violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia. Este fue un informe que se publicó en 2010 y lo que rescato es que México en ese entonces ocupaba el segundo lugar de América Latina en crímenes por homofobia, con 1.218 homicidios por esta razón en un periodo de 19 años. También esta investigación que propone la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fundación Arcoiris nos comenta que justo las personas LGBTTI constituyen a la fecha un blanco potencial en la recepción de múltiples violencias directas e indirectas. Pensando quizás, nos comentan que casi no se escuchan, una disculpa, ojalá que así se escuche un poco mejor. Les iba a comentar que justo la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, justo, quizás sí se escucha un poco mejor. La ENADIS 2017 les comentaba que pues justo propone o pone de manifiesto estos grupos pues que mayormente se vulneran sus derechos, y entre ellos están las personas con discapacidad, las personas LGBTTI, las personas indígenas y las personas adultas mayores. De ahí la necesidad de que justo se retomen este tipo de investigaciones y se promuevan programas y acciones para velar y asegurar sus derechos humanos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Solamente comentarles a grandes rasgos un poco lo que dice la convención, seguramente ustedes ya la conocen. ¿Qué tiene que ver con el concepto de discapacidad? Y es que este es un concepto que va evolucionando, es decir, no es un concepto fijo, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido, la discapacidad nunca va a ser inherente a la persona, como por definición que presenta las deficiencias, sino más bien el resultado de las barreras y de la interacción en la sociedad. Eso me gustaría que quedara muy claro, ya que justo comentándoles o hablándoles desde mi propia experiencia como psicólogo, al tener una deficiencia visual, que se resuelve o que nos apoya justo los lentes para poder estar en plena participación y quizás en condiciones que las demás, justo esto me ayuda a que no pueda las barreras que se me presentan en el entorno, pues justo sean las menos. Eso es uno de los propósitos de la convención y que me gustaría justo recalcar. Si pasamos a la siguiente. Y a la siguiente también. Comentar que el tema de salud, pues me resulta para mí muy importante y pues de analizar en cuanto a los factores que convergen, ya que seguramente como ustedes también conocen, como nos dice la OMS, este es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y también podemos hablar ahora de salud sexual, que justo nos ayudaría a alcanzar este estado completo de bienestar. En el caso de las personas con discapacidad. Si pasamos a la que sigue, por favor. Recordar de nuevo también que el tema de sexualidad no solamente tiene que ver con la cuestión física o de la cuestión reproductiva, sino que también involucra otro tipo de factores que nos propone Eusebio Rubio, como son el tema de género, es decir, aquello que nos enseñan que debemos de ser de acuerdo a los genitales que tenemos o de acuerdo al papel que ocupamos en la sociedad, el erotismo, es decir, qué me gusta y qué no me gusta, y los vínculos afectivos con otras personas. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Pues digamos, por la cantidad de tiempo, no nos detendremos tanto en estas siglas, pero sí mencionar que justo diversidad sexual involucra a todas las personas, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, queer, asexuales e incluso heterosexuales. También formamos y forman parte de la diversidad sexual y de esta múltiple gama de posibilidades que existen en toda la humanidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y que en realidad, en este sentido, quiero pensar que quienes leyeron el programa seguramente estuvieron interesados por el tema de los derechos de las personas con discapacidad LGBTTI.
Y en este sentido quisiera comentarles que no es que tengan derechos especiales o específicos por pertenecer a una comunidad u otra, sino que simplemente históricamente han vivido pues una doble, triple victimización y discriminación y vulneración en sus derechos. Por eso es que ha habido la necesidad de crear diversos instrumentos que justo pongan énfasis en aquellas necesidades puntuales de cada una de estas. Por definición, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos nos pone a todas las personas, tengamos o no discapacidad, como sujetos de derechos. Y pues bueno, se han hecho diversos instrumentos, como los cuales pueden ustedes observar en la diapositiva, justamente para evidenciar las necesidades específicas de ciertos grupos. Pasamos a la que sigue, por favor, y también a la que sigue. Hablando en el tema de pues a las dificultades, a las barreras que se enfrentan las personas con discapacidad en torno a su sexualidad y por lo tanto se ven impedidas para ejercer sus derechos, pues hay algunos mitos, como también ya nos ha comentado la maestra Gabriela, que no tienen sexualidad, o si bien solamente está genitalizada, que son niños eternos, que parecen a lo mejor ángeles, ¿no? Que no tienen impulsos sexuales, o al contrario, si los tienen están exacerbados, que la discapacidad se puede heredar, lo cual en algunos casos es cierto, pero eso no implica quitarles o negarles el derecho a ser padres y madres. Y algún otro mito, me parece muy importante el de indicar que no todas las personas con discapacidad son de facto heterosexuales, también existen personas justamente que pertenecen a esta diversidad sexual. Y me parece más importante justo en el sentido de quitar todos estos mitos, si podemos pasar a la que sigue, porque se ven envueltos en múltiples riesgos. Existen algunas investigaciones que nos dicen que las personas con discapacidad tienen hasta 4 veces mayor probabilidad de vivir un abuso sexual. En este sentido, pues es importante que ellos conozcan sobre sus derechos sexuales y que los ejerzan, no solamente ellos, sino también sus propias familias, ya que generalmente quienes perpetran estos abusos generalmente son cuidadores cercanos o familiares, lo que les brinda fácil acceso. Además que, por supuesto, desde las instituciones, los procesos para reportar o denunciar las agresiones pueden ser intimidantes para aquellos que no han, o para aquellas personas que han tenido experiencias negativas en este tipo de servicios, y algunas personas también, esto es algo muy interesante, pueden no entender que lo que han vivido ha sido una agresión sexual. Aunado a que los procesos de detección como psicólogos, pruebas y demás no son estandarizados ni especializados para las personas con discapacidad, y que a las personas servidoras públicas no se les capacita o se les capacita muy poco al respecto, justamente para detectar este tipo de situaciones. Y muchas veces se llegan a confundir los síntomas o se invisibilizan justamente por pensar que es propio de la discapacidad. Es decir, y solamente por poner un ejemplo, si una persona ya tenía control de esfínteres y que a lo mejor pierde otra vez este control, muchas veces se piensa que es por la propia discapacidad y no porque haya vivido una situación de agresión sexual. Si pasamos a la que sigue, por favor. Lo que yo les propongo es justamente pues hacer un amplio trabajo de educación en sexualidad a las personas con discapacidad, que sean accesibles, en este sentido que tengan un intérprete de lengua de señas, que sean en lectura fácil, que tengan macrotipos, en todas las formas que puedan abarcar y alcanzar a las personas con discapacidad, para que ellos puedan justamente reconocer lo público y lo privado, la diferencia entre un contacto adecuado y uno abusivo, educar también tipos de contacto adecuados en función de la relación, enseñar a decir no y a resistirse ante lo que no les gusta o no desean, motivar a expresar preferencias y gustos, reforzar las conductas apropiadas a cada edad y, por supuesto, la creación de planes y programas en temas de sexualidad que involucren a las propias personas con discapacidad, sus familias y a los profesionistas que les atienden. Si pasamos a la que sigue, por favor. Y a la que sigue también.
Justamente yo les proponía este modelo de intervención, ya que, insisto, la falta de información concerniente a la sexualidad y a infecciones de transmisión sexual dirigidos a las personas con discapacidad en general, pues ya está cobrando vidas. Y estoy pensando al menos en el tema de personas que viven con VIH, que son sordas, que acuden, por ejemplo, a las clínicas Condesa, donde no hay un intérprete de lengua de señas en que les pueda explicar cómo es que deben de tomar el tratamiento, cómo es que deben de llevar su seguimiento médico, etc. Hay un alto grado de conductas sexuales y sociales de riesgo, la falta de este tipo de programas, alta incidencia de abusos, reitero, ¿no? Inadecuada educación para la salud pública y educación sexual. Y bueno, en el tema, regresando a las personas sordas, pues sí existe una falta de anonimato y de confianza, ya que pues hay una obstaculización en cuanto a la certificación de intérpretes de lengua de señas. Entonces, cuando las personas sordas acuden justamente a este tipo de instancias, tienen que llevar a sus propios intérpretes, quienes son sus familiares o quienes en muchos de los casos son los agresores. Y pues en muchos de los casos, no solamente para personas sordas, tienen muy poca comprensión del español, así como materias como anatomía, medicina, etcétera. Si pasamos a la siguiente, lo que yo les propongo, y ya con eso voy a ir cerrando, justamente es necesaria la participación tanto de las personas con discapacidad, insisto, de sus familiares, una planificación por parte de las instituciones y en este sentido un trabajo colaborativo, así como de los mismos profesionistas. Si pasamos a lo que sigue. Y bueno, un poco con eso yo iría cerrando para que justo... bueno, por supuesto, antes que el trabajo se debe de hacer desde la infancia en temas de derechos humanos, salud y sexualidad, con actividades y materiales accesibles con el fin de empoderarles en las tomas de decisiones para su propia vida en general. Y podemos pasar a la última. Recordarles que la diversidad, la que sigue, por favor. La diversidad está más cerca de lo que imaginamos. Diversidad, insisto, somos todas y todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Martín, por su presentación. Tenemos varias preguntas que le haremos llegar, pero elegimos una, a ver si nos puede ayudar a dar respuesta, que por cuestiones de tiempo, ¿no?, de la logística del propio Congreso, y es cómo hacer para que las autoridades respeten las declaraciones universales y recomendación internacional. Pues interesante pregunta. Y quisiera comentar que justo aquí yo me quito el chaleco de la institución por la cual me presentaron y hablaré más bien a título personal. Y quisiera comentar que lamentablemente en muchas de las ocasiones tiene que ver más bien con un trabajo a voluntad. Que se hagan todo este tipo de acciones tiene que ver de parte de las personas que están al mando y quienes dirigen todas estas instancias para que se hagan las acciones y se promuevan los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, en el área en la que trabajo, pues nos esforzamos para que se vean cumplidas a través de diferentes instancias, y estoy pensando en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde existe un comité de la ONU que se encarga justo de darle, de garantizar y de ver que todos los estados partes estén cumpliendo con aquello para lo cual se suscribieron o se adhirieron. Son diferentes mecanismos, pero con gusto, si quieren, más adelante los podemos compartir, ya sea a través de mi contacto, que se los pueden hacer llegar el moderador y los las y los organizadores. Muchísimas gracias, licenciado Martín Rojas. Aprovecho también para mencionar al público que nos sigue en la transmisión que el link para el registro de su asistencia se publicará al final de los comentarios, al concluirla, un poquito antes de concluir la sesión, 5 o 10 minutos antes de que concluya esta sesión. Y pasamos al siguiente tema, que es la feminización de los flujos migratorios y su atención en la frontera sur de México, que nos presenta la doctora Paula Ivette Pegueros Vidal, del Instituto Universitario Puebla. Adelante, doctora Paula.
Gracias, muchas gracias por la invitación y mi reconocimiento a las personas que me antecedieron en la palabra. Efectivamente, les voy a hablar sobre la feminización de los flujos migratorios y su atención en la frontera sur de México. La visibilización temática de la mujer en un contexto de movilidad tiene un despliegue paulatino y hay algunos estudios que tienen aspectos antropológicos, demográficos o históricos. Sin embargo, existe una carente estadística de género y es un reto al cual nosotros nos enfrentamos para poder establecer un método acorde a la realidad social inmediata. Si me apoyan con las filminas para que las podamos ir analizando. La siguiente, por favor. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Y es así que resulta impostergable colocar en la palestra pública a la mujer migrante y su opacidad institucionalizada, debido a la omisión de la atención por parte del Estado. Las migrantes tienen las mismas prerrogativas que nosotros y es inherente a su propia condición de persona. Esta debe ser respetada por encima de cualquier situación de ingreso o de tránsito. Y lo más importante es que todo debe de ser a la par de los derechos humanos. La siguiente filmina, por favor. En este sentido, como vemos, la frontera sur tiene una extensión de 1,149 kilómetros, donde conviven los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Pero también convive la marginación, la pobreza y la carencia de oportunidades. La siguiente, por favor. Cuenta con 23 municipios fronterizos y en este territorio fronterizo habita un promedio de 1.6 millones de personas. La mayor incidencia delictiva se encuentra en los estados de Chiapas y de Tabasco. Siguiente diapositiva, por favor. El desplazamiento de origen de las mujeres en la frontera sur tiene su base en situaciones que generalmente van a derivar de un entorno que las va a incitar a emprender un trayecto hacia un territorio ajeno que les brinde la posibilidad de abatir las circunstancias que muchas veces son adversas para desarrollarse en forma integral. Si bien es cierto, la atención o la intención del Estado mexicano para velar por los derechos humanos de las personas y en especial de las migrantes, inicia en cierta medida a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, lo cual tuvo como una consecuencia la necesidad de armonizar las legislaciones locales en materia de migración, teniendo como resultado la creación de estas 17 leyes que les muestro en la filmina. Y también podemos ubicar que en la zona, la frontera sur, no tenemos ninguna ley armonizada ni creada al respecto. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Dentro de estas leyes de atención a las migrantes encontramos ciertos rubros que han sido aparejados a derechos humanos, como tiene que ser el acceso a los diferentes servicios. Creo que están colocando justamente las viñetas de los 17 estados, pero podemos pasar a la siguiente, por favor. La anterior. Y ahí podemos ver justamente los rubros que son retomados en estas leyes de atenciones a migrantes. Como les decía, el tener acceso a servicios públicos como puede ser la educación, la salud, también tener albergue temporal de 3 a 5 días, que es como el común denominador de estas 17 leyes de atención y que parece que se pudiera dar de manera genérica, pero cuando vemos ya focalizado cada uno de los estados de la frontera sur, vemos que para obtener esos servicios se requieren ciertos requisitos que tienen que ver con la identidad nacional y entonces ahí estamos en presencia de una discriminación. Siguiente diapositiva, por favor. De igual manera, derivado de este 2011 y estas reformas en materia de derechos humanos, se buscó o se pasó al plano de acceso a la justicia, creando ciertas instancias específicas de atención a las migrantes, sobre todo que hayan sido víctimas de delitos. En su momento, es decir, en 2015, fue una situación importante porque por primera vez se tenía una instancia focalizada para la atención de las víctimas de delitos y que hayan sido migrantes. Entonces era una parte bastante importante. Siguiente, por favor. Es así que estos brotes de mayor incidencia delictiva de la zona, violación de los derechos humanos y conductas discriminatorias focalizadas a las migrantes fueron detectadas en las zonas tabasqueñas y en la zona denominada del Soconusco, que está en el estado de Chiapas, porque las acciones de rescate deben de estar siempre encaminadas a 4 rubros. Primero, tener el elemento vital que es una situación de migración.
También la situación de salud, de seguridad pública y de educación, que involucra no solamente a México, sino también a los países de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Siguiente diapositiva. En cuanto a la feminización, no, la anterior, por favor. Ahí estábamos bien, la anterior. En cuanto a la feminización de los flujos migratorios, pues tenemos que es la creciente participación de la mujer en el desplazamiento humano, la cual ha cobrado formalidades de ser una variable constante debido a su desapego de la tradicional posición familiar en comparación de la figura masculina. En la anterior filmina podíamos ver justamente los eventos de mujeres extranjeras que fueron presentadas por la autoridad migratoria en los últimos 3 años, de 2017 a 2020, y justamente el flujo migratorio femenino ha venido en aumento. La relevancia de los movimientos migratorios y su impacto social y económico hacen necesario que estas políticas en la zona sean de carácter estratégico, para que puedan realmente disminuir los efectos negativos a los que son sujetos tanto las comunidades como los territorios receptores como los propios migrantes. Se ha reconocido que los lugares del sur de México como Chetumal, Quintana Roo y Tenosique, Tabasco, son 2 de los 16 sitios pequeños a nivel mundial que detonan un contexto de movilidad por la existencia del flujo migratorio. Si vamos nosotros es el caso Tabasco, justamente es la filmina anterior. Caso Tabasco para mí es un proceso en evolución. Es una entidad federativa que se encuentra en el sur de la República y que tiene 2 municipios fronterizos. Como vemos en la gráfica, bueno, ha ido en aumento y ha creciendo justamente el flujo migratorio. Tomando esta estadística desde la Unidad de Política Migratoria, sin embargo, pues sabemos que también existe una cifra negra, que muchas veces se triplica. En la última década, el Estado de Tabasco ha tenido un reconocimiento parcial. Efectivamente, no cuenta con una ley de atención focalizada para las migrantes o los migrantes y tiene una iniciativa de ley que está desde 2013 y que hasta la presente fecha no ha sido aprobada. Como parte de esta creciente incidencia delictiva en la zona, sobre todo aquella que involucraba a mujeres migrantes, en diciembre de 2014, principios de 2015, crean una fiscalía especializada, como les hablaba de la situación del acceso a la justicia, que justamente la colocan en uno de los municipios migratorios, que es justamente Tenosique, Tabasco, con el objetivo de garantizar el acceso de justicia a ese grupo. Esta información es muy importante que también sea vertida para que todos los actores sociales la tengan y también sea difundida para el conocimiento también de los grupos sociales. La respuesta institucional por parte de Tabasco fue derivada de la creciente, del aumento de las rutas de tráfico de personas y en especial de mujeres, que muchas veces eran comercializadas por ciertos grupos delictivos. Sin embargo, bueno, la atención ha sido endeble en función de las mujeres migrantes, siempre justificándose muchas veces en el principio de la progresividad de los derechos humanos en función de los recursos que se deben de tener en tiempo y en espacio. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos el caso Campeche, yo lo he denominado una agenda pendiente. La entidad cuenta con 2 municipios fronterizos, vemos que el aumento es muchísimo menor que el del estado de Tabasco, y tiene dos municipios fronterizos, Candelaria y Calakmul. Calakmul es una reserva de la biosfera y realmente es difícil tener acceso terrestre en función de tener o hacerse una ruta a los migrantes o las migrantes, por lo cual nada más nos queda Candelaria, que es una ruta de carácter terrestre. La falta de reconocimiento por parte de este Estado, pues en su momento, en el 2015, hizo necesario que también se creara una fiscalía especializada, independientemente que las cifras de violación de derechos humanos o de carpetas de investigación anteriormente a averiguaciones previas, era menor en función de cualquier otro tipo de delitos a los cuales las migrantes pueden llegar a ser víctimas. Siguiente diapositiva, por favor. Chiapas para mí es un modelo regional, si bien es cierto, tiene la mayor extensión en cuanto a municipios fronterizos, son 18, y realmente es un parteaguas en una cuestión sustantiva de acciones para el reconocimiento de las mujeres migrantes, no porque ningún esfuerzo es suficiente, sobre todo en este tema. Sin embargo, bueno, sí han reconocido desde el año 2015, desde el año 2008, han reconocido que justamente la mujer migrante debe ser parte de la propia sociedad endémica, por lo cual en su momento, en el 2008, crearon una fiscalía especializada.
¿Esto para qué ayudó? Bueno, esto realmente ayudó para poder desarticular ciertas bandas que estaban dedicadas justamente al tráfico de migrantes. Bandas como Barrio 18 y MS3, que en su momento, 13, que en su momento fueron los principales actores para hacer líneas de investigación para trata de personas. Si vamos a la siguiente diapositiva. Para mí, Quintana Roo es una movilidad comercial desde el punto de vista de frontera sur. Cuenta justamente con una visión comercial por sus límites con Belice. Si vemos también la afluencia de la actividad migratoria de mujeres, también es menor, muy aparejada a la de Campeche. Tiene una actividad comercial con Belice, específicamente en uno de sus municipios, que es Otompe Blanco. Y también desde el año 2014, bueno, se creó una fiscalía especializada para la atención de los y las migrantes que hayan sido víctimas de delitos. Derivado que ese inicio y que ha quedado supeditado o de una manera estática, tenía un siguiente punto que era establecer protocolos de actuación en los casos de mujeres que habían sido víctimas de delitos, pero que obviamente hayan sido migrantes. La región fronteriza, justamente de Quintana Roo, como les decía, tiene una particularidad comercial. Me quedan 2 minutos, ¿ok? Tiene una particularidad comercial debido a la intensidad de actividades que tienen el carácter binacional de México y Belice. Por lo tanto, las acciones que se advierten son bastante genéricas en brindar servicios de salud supeditados a casos de violencia y capacitación sobre pautas de actuación y contención emocional. Para concluir, la siguiente diapositiva, por favor. Las condiciones de la frontera sur y su falta de acciones afirmativas focalizadas para la atención de migrantes demanda la implementación de políticas concretas y efectivas, ¿no? Yo daba dentro de esta filmina algunos ejemplos al respecto, como el combate a la problemática de la frontera sur debería de realizarse en el marco que la normatividad determine la actuación de los niveles de gobierno y sobre todo de la coordinación de federación, estados y municipios. Derivado que los municipios tienen situaciones geográficas y endémicas bastante particulares, lo cual necesitan políticas públicas focalizadas en función del tema. Siguiente, para terminar. Para mí, como alude la proclamación de Teherán, la discriminación que aún sigue siendo víctima la mujer en distintas regiones del mundo debe ser eliminada. Se necesita paz para derrumbar las fronteras imaginarias, pero sobre todo para derrumbar las fronteras no geográficas, esas que existen en el interior de los seres humanos. Las y los migrantes son seres humanos que obviamente tienen derecho a una tierra tan ancha y tan grande como la esperanza de las mujeres en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Muy interesante el tema que nos expone. Lo vemos así también en las reacciones que tenemos en Facebook, en los diversos comentarios de quienes nos siguen en esta transmisión en vivo. Y tenemos una pregunta, doctora Paula. Nos preguntan cuál es la referencia que tiene de incidencia de discapacidad derivada de lesiones o caídas durante el viaje en tren y cuál es su atención. Ok, las lesiones y caídas por viaje en tren. En este momento tendríamos que llevarnos justamente a la incidencia de las fiscalías especializadas en cada uno de los rubros. Realmente los delitos que tengo aquí a la mano es por cuestiones de robo, de trata, de extorsión y en su momento feminicidio. El rubro de lesiones, con todo gusto lo comparto de manera pública para que lo podamos colgar en la página y se los tenga a la mano por los 4 estados de la frontera sur, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora Paula, por su intervención. Y a continuación damos inicio al último tema, que es perspectiva de género, creencias de docentes de primaria sobre su incorporación, que presenta la maestra Annalise Heredia Espinosa y la doctora Adriana Rodríguez Barraza, ambas de la Universidad Veracruzana. Adelante, por favor, maestra Annalise. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público y a los compañeros panelistas. Mi nombre es Annalise Heredia Espinosa y junto con la doctora Adriana Rodríguez Barraza les presentamos este trabajo derivado de un proyecto de investigación que tiene por título
perspectiva de género, creencias de docentes de primaria sobre su incorporación. Nosotras somos del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, pues a manera de introducción, hay que mencionar que las situaciones relacionadas con la desigualdad entre hombres y mujeres, así como la violencia de género que se vive en México en sus diversos matices, ha hecho necesaria la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos en todos los niveles, ¿no? Desde el más básico hasta los medio superior, superior. Esto, bueno, va de acuerdo con la Agenda 2030 de la UNESCO, que desde 2015 planteó que uno de sus objetivos de desarrollo sostenible es el acceso a una educación de calidad, es decir, que garantice que sea inclusiva, equitativa, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La siguiente, por favor. Por consiguiente, en esta ponencia lo que buscamos es comprender el fenómeno de la incorporación de la perspectiva de género a partir del estudio de las creencias que tiene el personal docente de educación primaria. Bueno, antes de pasar al proyecto como tal, vamos a hablar de algunos conceptos relacionados para tener claridad en ellos. La siguiente, por favor. El primero de ellos es el de creencias, ¿no? Bueno, ¿qué son las creencias? Las creencias son juicios de probabilidad subjetiva de una persona con respecto a algún aspecto particular de su mundo, ¿no? Es importante tener en cuenta el papel que tienen las creencias, pues estas constituyen la base de la vida de los sujetos, ya que ellas ponen por delante lo que para ellos es la realidad misma, es decir, la construcción de la realidad está fundamentada en gran parte en las creencias. Entonces, también podríamos decir que toda conducta depende de cuál sea el sistema de creencias de las personas. La siguiente, por favor. Por otra parte, hay que hablar, cuando decimos perspectiva de género, podemos iniciar mencionando qué se entiende por perspectiva, ¿no? La perspectiva es una postura, es un ángulo de mirada que es posible obtener a partir de una operación muy básica, el giro de la mirada. La palabra perspectiva se deriva precisamente de este gesto, que es el giro, la torsión, que obliga a delimitar o a hacer explícito el punto desde el cual se está mirando. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando decimos perspectiva de género es porque estamos colocándonos desde una postura que nos permite ver la realidad de una manera distinta a la que generalmente tiende a observarse. La siguiente, por favor. Entonces, podríamos decir que perspectiva de género se refiere, términos ya más específicos, a toda una metodología y a una serie de mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, y que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas, ¿no?, entre hombres y mujeres. Esta definición, bueno, como podrán ver, es de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, la perspectiva de género, dicho de otra forma, viene siendo algo así como ponernos las gafas violeta, ¿no? Ver esta realidad a partir de este otro ángulo que nos permite identificar los matices en los que se van dando estas diferenciaciones, ¿no? Y cómo a partir de diversos elementos, pues se interpreta la realidad. La siguiente, por favor. Por otra parte, es importante ir aterrizando en cuanto a lo que este trabajo implica, el papel que tienen las instituciones educativas en la construcción del género. Como sabrán, bueno, como sabemos, las instituciones educativas son los lugares sobre los cuales la cultura centra su influencia, pues ellas transmiten a las generaciones todo el conocimiento necesario para que los individuos normen sus acciones y se inserten de una manera pues relativamente adecuada a los roles que han de desempeñar en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos observar está la escuela, por ejemplo, la escuela primaria, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, el homenaje a la bandera, ¿no? O sea, las instituciones educativas tienen un papel central
porque a partir de ellas se transmite todo este conocimiento necesario para insertarnos en la sociedad de la manera más adecuada posible. La siguiente, por favor. De manera particular, hablando de la escuela primaria, que es a partir de la que nosotros hicimos este estudio, esta tiene un papel fundamental en la conformación de lo masculino y lo femenino en los estudiantes, ya que es un espacio, o sea, la primaria es un espacio en donde se fomentan, se refuerzan y se mantienen los valores y las pautas de comportamiento socialmente aceptados. O sea, hay muchas prácticas, hay toda una serie de situaciones y de prácticas que se llevan a cabo en las primarias, en donde esto se marcan las diferencias, ¿no? Entre de lo que corresponde a lo femenino y lo masculino, ¿no? Y están en todos los ámbitos, no solo dentro del aula, sino también en las actividades, como por ejemplo los festivales, los bailables, todo esto, ¿no? Ahí se puede observar también cómo se mantienen estas pautas de comportamiento socialmente aceptadas. Entonces, con todo este preámbulo, la siguiente, por favor, pues les vamos a presentar este estudio. La investigación que nosotras realizamos es un estudio descriptivo con una metodología cualitativa de enfoque hermenéutico dialéctico. Este se realizó en 5 escuelas primarias del municipio de Veracruz. En él participaron 24 docentes de primaria que imparten cuarto, quinto y sexto grado. Cabe señalar que, bueno, el objetivo es conocer las creencias que tienen los docentes de estos 3 grados que acabo de mencionar acerca de la incorporación de la perspectiva de género en la escuela. La razón por la que se seleccionó cuarto, quinto y sexto grado de primaria es porque los contenidos que traen los libros de texto en estos últimos grados mencionan o se supone que incorporan o pretenden incorporar aspectos relacionados con equidad de género y perspectiva de género. Entonces, por eso se seleccionaron estos últimos 3 grados de primaria. La siguiente, por favor. A grandes rasgos, el procedimiento que seguimos para este estudio fue en 5 grandes pasos, ¿no? El primero de ellos fue solicitar los permisos correspondientes, ¿no? A las autoridades competentes, tanto estatales como federales, para poder acceder a las primarias. El segundo fue, una vez con estas autorizaciones, ir directamente a las primarias y hablar con, en este caso, las directoras. Bueno, todas las primarias a las que asistimos tienen directoras, y explicarles en qué consiste el estudio. Y bueno, posteriormente un tercer paso fue acercarnos a los docentes. Pues cabe señalar que la gran mayoría fueron mujeres. Esto obviamente tiene que ver con la realidad del país. De acuerdo con el INEGI, hay un 67% de mujeres que son docentes de primaria contra un 33% de varones. Entonces, realmente sí fue una gran mayoría de mujeres. Como un siguiente paso fue que antes de cada entrevista a los participantes se les leyó una carta de consentimiento informado y que se les pidió que firmaran si estaban de acuerdo en participar en el estudio. Y bueno, como un último paso, se llevaron a cabo estas entrevistas, cada una de una duración aproximada de 40 minutos. Estas se realizaron en diversos espacios de las escuelas, tanto dentro de los salones de clases, como en el patio de la escuela, y bueno, en una de las escuelas que era particular, una escuela privada, había cubículos para poder hacer las entrevistas. Ahora, las características de, la siguiente, por favor. Los participantes, ¿podrían apoyarme con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Como podemos observar, les decía, había una gran mayoría de mujeres, fueron 20 mujeres y 4 varones. Las edades bastante variadas, oscilan desde los 22 años de edad, una maestra pues apenas recién egresada de la licenciatura, hasta los 64 años de edad. La antigüedad docente también varía desde el año de antigüedad hasta los 40 años de antigüedad. Entonces, había una variedad muy interesante en los profesores. La escolaridad también, podemos observar que algunos eran, la mayoría, bueno, licenciados en educación primaria, los que llamamos normalistas, ¿no? Egresados de las escuelas normales.
en ciencias de la educación, pedagogía, psicología, había una era de psicología y bueno, del total, 6 con grado de maestría. Agradezco que me digan, me quedan 2 minutos. Estas fueron las categorías encontradas, las 7 categorías de análisis. Voy a mencionar ejemplos. La siguiente, por favor. Estas son las 7 categorías de análisis. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí para mencionarles algunos de los ejemplos de las creencias de los profesores con respecto a los temas relacionados con la incorporación de la perspectiva de género. Algo que identificamos fueron los estereotipos de género, ¿sí? Hay una presencia fuerte de estereotipos de género, podemos observar en el ejemplo, ¿no? El tener cuidado con las niñas porque se cree que son frágiles, porque se pueden lastimar. Como otra cosa que identificamos fue que hay un temor de los profesores incorporar aspectos relacionados con el género porque temen las reacciones de los padres, ¿no? O sea, reclamos de parte de los padres de familia. Un profesor nos comentaba, nos compartía que incluso ha sido agredido por padres de familia al intentar hablar de género en clases. Otra de las categorías es que los profesores identifican, los docentes identifican que hay deficiencias en los libros de texto, ¿no? Sobre todo los que son ciencias naturales y formación cívica y ética, que son aquellos en los que se supone que se incorpora la perspectiva o los temas relacionados con equidad de género. Ellos identifican que hay deficiencias en el contenido. La siguiente, por favor. Bueno, también podemos observar que hay una especie de desacuerdo de parte de los docentes en hablar de género. Nos mencionaba una profesora que ella comentaba con sus compañeros que muchos no están de acuerdo en que a los niños se les diga qué pueden elegir, qué quieren ser o qué quieren hacer con su cuerpo, y decía que ahora esto se está dando mucho en el nuevo programa con lo de género. Aquí podemos darnos cuenta de que, bueno, decía que muchos de los maestros pensaban que los niños son muy pequeños como para infundirles creencias o ideas que los confundan. Esto nos hace darnos cuenta de que aquí claramente, bueno, los profesores tienen ciertas ideas o ciertas creencias y que incluso ni siquiera están relacionadas directamente con los planes de estudio. Aquí los libros de texto no hacen referencia a nada que tenga que ver con qué quieren hacer con su cuerpo, ¿no? Pero aquí se nota que hay un desacuerdo, ¿no? A partir de creencias. Y bueno, para irnos, ir cerrando con las últimas categorías, se piensa que tratarlos igual es una forma de incorporar la perspectiva de género, ¿no? O sea, dar un trato igualitario, pero pues aquí hay una noción de igualdad, y a partir de ahí se piensa que eso es incorporar la perspectiva de género. Y bueno, las 6 y las 7 tienen totalmente relación entre sí. En la categoría 6, bueno, es el reconocimiento de que desconocen la perspectiva de género, y la 7 que es el aceptar que necesitan una capacitación docente, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. A manera de conclusión, pues sabemos que ejercer la docencia implica tener un papel fundamental en la educación de las niñas y los niños, no solo en lo académico, sino en la conformación de sus formas de interactuar, en la construcción de los significados de lo femenino y lo masculino, ¿no? O sea, todo lo que se hace en la escuela funge un papel muy importante en eso. Entonces, claro que las creencias del personal docente, pues, es de resaltar el que existan estos estereotipos y que exista además un desacuerdo hablar del tema bajo la creencia de que esto puede confundir a los estudiantes e imponerles una sexualidad determinada. La siguiente, por favor. Y bueno, yo aquí quiero hacer un comentario, pues una forma de incorporar la perspectiva de género no es centrarla únicamente en la escuela, sino que hay que, más que la formación y la capacitación docente, hay que hacer una sensibilización en cuanto al tema. Y bueno, la única forma es incorporarlo también al día a día de cada uno de nosotros, ¿no? De los profesores y de nosotros, ¿no? No dejarlo en un aspecto solamente teórico de capacitación, sino traerlo a la vida diaria. Algo favorable es que la mayoría de ellos reconoce esto y están dispuestos a recibir esta capacitación o lo que necesiten para mejorar en este aspecto. Pues las siguientes solamente son algunas referencias y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, maestra Annalise. Doctora Adriana Rodríguez, adelante. Doctora Adriana. Sí, la presentación la hicimos entre las dos, entonces consta de una sola presentación. Bien, doctora, pues no sé si tengamos alguna pregunta del público. Aquí le pido al apoyo académico, si es el caso, me la haga llegar. Bien, si gustan, a manera de conclusión, maestra Annalise, doctora Adriana, cerrar con el tema. No tenemos preguntas. Ok. Bueno, pues agradecemos su atención. Pues la conclusión, como mencionaba hace un momento, tiene que ver con que más que una cuestión de incorporar en teoría o en aspectos quizás pedagógicos, esto tiene que ver con la conformación de cada ser humano, ¿no? Y de cómo a partir de, o sea, en la vida diaria, esto tendríamos que traerlo a manera personal, más que como docentes en este caso, sino como personas, ¿no? El comprender que la perspectiva de género es necesaria para analizar ciertas situaciones y comportarnos de una manera equitativa entre hombres y mujeres. Muchas gracias, maestra Ana. Y tenemos una pregunta. Nos preguntan si ya fue publicada la investigación, porque es un tema muy interesante y de gran utilidad. Muchas gracias. No, bueno, este trabajo es inédito, es la primera vez que se presenta aquí en este congreso, entonces aún no hay una publicación al respecto. ¿Podría comentar una cuestión, por favor? Adelante, doctora. Sí, algo muy positivo, nada más es abundar en ello, porque ya lo mencionó en las conclusiones Annalise, es la apertura que tienen los docentes y las docentes para poder recibir capacitación, ¿no? Y el darse cuenta que realmente no hay. Entonces, ellos se encuentran en un cruce también que dificulta el desempeño de su trabajo. Por un lado, se les pide que comenten y que enseñen estos contenidos. Por otro lado, los libros de texto no los abordan de una manera muy clara, ¿sí? Ni clara para la consulta de ellos mismos ni de los propios alumnos. Y por otro lado están los padres de familia. Entonces también aquí es interesante poder hacer cuáles son los límites y alcances de la educación de los docentes, cuáles son los límites y alcances de las instituciones educativas y cuáles son los límites y alcances de los propios padres, ¿no? Entonces son como círculos, como sistemas que confluyen en una parte que es el alumno. Entonces no tendríamos que perder de vista esta cuestión, ¿no? La educación en esto empieza, como bien en los comentarios he leído, empieza en la familia y continúa. Los chicos, los alumnos y las alumnas no llegan sin ningún conocimiento previo, más bien vienen con unos desconocimientos. Incluso lo hemos visto ahora cómo ha aumentado el consumo de pornografía infantil, ¿no? De pornografía de los niños, pues la infantil también, pero me refiero. Y es una manera de cómo aprenden. Entonces, ¿qué está pasando en las familias? Que no se les enseña de otro modo. ¿Y qué está pasando en la escuela? Entonces, confluyen estas tres en los niños y ellos son los que posteriormente van a replicar estas cuestiones que han entendido y del modo como han entendido y con lo accesible de los medios ahora, ¿no? Entonces, creo que es importante incidir sobre todo en esta cuestión que los profesores necesitan para ser capacitados. Muchas gracias, doctora Adriana, por su participación y no nos resta más que agradecer también a todos los ponentes, a las ponentes, a nuestros apoyos académicos y técnicos y asimismo aprovechar para invitarlos a que sigan los eventos que tenemos preparados en el desarrollo de este congreso. Todas sus constancias serán enviadas de manera digital y reiterar la invitación para que nos sigan a través del canal del congreso. Pues muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.